Y bueno, me parece que es muy importante que la educación se fije en la equidad y se preocupe por la equidad. La educación es un derecho humano fundamental, quiere decir que es para todas y todos, y si no estamos logrando equidad, sobre todo en los aprendizajes, para lo cual es necesario, claro, que haya acceso, que haya permanencia, pero de lo que se trata la educación es de aprender, ¿no? Entonces buscamos equidad en los aprendizajes. Si eso no lo estamos logrando, no estamos cumpliendo ese derecho humano básico fundamental. Y bueno, por otro lado, pues la educación sabemos que es un mecanismo igualador, que le da permeabilidad social a una sociedad, que permite el bienestar, que es motor del desarrollo nacional. Entonces, para eso la equidad es fundamental, ¿no? Cuando hay brechas en equidad, sobre todo de aprendizajes, cuando hay brechas de aprendizajes, pues no podemos lograr estos propósitos fundamentales de la educación que son tan importantes para una sociedad y para los individuos, ¿no? A mí me parece que para los planeadores una prioridad tiene que ser la equidad de los aprendizajes, y me parece que también en el monitoreo y en la evaluación tenemos que fijarnos que efectivamente estemos cerrando las brechas y que el cierre de brechas se convierta en una medida de progreso de las sociedades, el cierre de brechas en educación. Y las dos cosas tienen que ver con el trabajo de la planeación, el monitoreo y la evaluación, en este caso de la equidad en los aprendizajes.